últimamente en relación al malestar. Y bueno, pues para hacerlo gracioso, digo, voy a hacer un súper resumen dramatizado de cuerpo y sufrimiento. Entonces, digo, ¿cómo lo podría condensar en 4 palabras? Entonces estaba yo hoy saliendo de guardia y me he ido a la playa. Me he metido en el agua y de repente digo, ¡ay! Al cabo de un rato me he ido a tomar el sol. Después, bueno, me he dormido, he empezado a tener pues ensoñaciones. Ay. Y he pensado, pues ya está, pues ya he terminado la ponencia. Y luego pensé, no, hay otro hay. ¿Cómo que hay? Estoy hablando de 4 tipos de sufrimiento. Uno, pues bueno, que en un momento dado puede venir de un dolor, de una sensación intensa, desagradable del cuerpo, que de alguna manera exige ser atendida y reclama una atención. De esto lo conocemos todos. Porque si hemos venido a este mundo es para sufrir. Lo primero que hace el bebé cuando nace es llorar. Ya le duele algo, o ya le molesta algo, o pues como yo, ay, tengo calor o tengo frío. Hay un sufrimiento derivado también de las sensaciones, no necesariamente desagradables, ni dolorosas en el sentido, vamos a decir, pues más académico de la palabra, el dolor, ¿no? Sino que las sensaciones en sí mismas pues, pueden ser el origen de mucho sufrimiento, como pasar consulta en un despacho que no tiene aire acondicionado en verano. Es horrible. Se sufre pasando consulta. Y no necesariamente porque vengan pacientes, sino porque estar ahí dentro hace calor y es malo de llevar. Lo sabe Alfredo cuando fallaba el aire acondicionado, ¿verdad? En los centros de salud. El otro ahí tiene que ver con lo sensual, con lo erótico, con el goce, con esa cosa pansexual que dicen los junguianos que Freud parece que tiraba siempre para el mismo camino, ¿no? Pues sí, efectivamente, del erotismo también nace el dolor, también nace el sufrimiento. Y el último, la protesta, ¿no? Decir, bueno, yo esto no puedo terminar así, ay, se acabó, ¿no? Pues tiene que ver con la insatisfacción, tiene que ver con el deseo. El propio deseo también es fuente de insatisfacción y fuente, por lo tanto, también de sufrimiento. Y todos empiezan igual. Ay, el niño que no quiere ir al colegio, llora. El niño que le pega una patada en el recreo, llora. El niño que le deja a la novia, llora. El niño que se tiene que casar y a los 10 minutos le entra el susto, llora. El niño que se divorcia y vuelve a casa de sus padres, llora. Todo el tiempo estamos llorando, todo el tiempo hay sufrimiento. Es como una especie de horror, ¿no? Esto para dar cuenta de una cosa que en estos momentos, sobre todo en la clínica, al menos en mi forma de interpretar la clínica y lo que veo en la consulta, es fatal. Esto ya de alguna manera, para introducir un poco más cosas un poco más teóricas y tal, ya lo detectó Freud. El hombre este era neurólogo, o sea que no le interesaba mucho la psique inicialmente, ¿no? Pero bueno, dijo, venga, me voy a Francia porque aquí en Viena todo es muy serio y hay un señor que se llama Charcot que cura las histéricas. Bueno, vamos a ver qué hace este hombre, ¿no? Entonces, pero claro, ¿qué es la histeria? Porque ahora la histeria es un insulto y ahora cuidado, a cualquiera la llamamos histérica. La podemos llamar intensa y de momento se acepta. Pronto también será un insulto. Porque las palabras evolucionan. Evoluciona la cultura y unas palabras de repente
que describen algo, aparentemente sin un afán de juzgar, sino por describir, se convierte en un juicio de valor y de repente eso se reivindica o se censura y de repente esa palabra ya no es útil y aparecen nuevas. ¿Vale? No sé si llegaré a la palabra que quiero llegar, a la última, pero bueno, lo voy a intentar, iré vigilando el tiempo. En esa cosa de finales del siglo XIX, de describir las lesiones y el organismo, ¿vale? Todavía no hemos llegado al cuerpo, al organismo, al sujeto anatómico que se dice en las clases de medicina, ¿no? De un cadáver, que era lo primero que se estudiaba, ¿no? Cogíamos al muertecito que estaba metido en formol y empezábamos a investigar pues, cosas que estaban ya medio descompuestas y que nada estaba en su sitio. De hecho, pues el profesor, el catedrático de anatomía de mi facultad, donde me formé en Granada, dijo: no quiero que estudiéis anatomía con el sujeto anatómico. Eso es un ninot valenciano, que no tiene forma, que eso huele fatal y ahí no se encuentra nada. En todo caso, algo podemos aprender de los huesos, porque los huesos no se transforman mucho, pero músculos, tendones y nervios, estos hay que verlos en una cirugía, en un organismo vivo. Por tanto, tenemos un cadáver, tenemos un organismo y tenemos que llegar al cuerpo. Para el psicoanálisis, bueno, la tendencia más freudiana y lacaniana, el cuerpo es un organismo habitado por el lenguaje. Vale. Entonces, claro, los cirujanos no tratan con el cuerpo humano. Imaginaos operar sin anestesia. No podría, ¿vale? Necesitamos el organismo en ese momento, ¿no? Entonces, pues en esa cosa de los dolores, de las parálisis, de los temblores, las cosas que estudiaban los neurólogos en su momento, claro, lo hacían con cuerpos y no lo sabían. Pensaban que estaban atendiendo organismos y se estaban equivocando. Eran seres humanos que sufrían. No tenían dolores, o no tenían temblores, o no tenían amnesias, lo que estaban era sufriendo. Y en esa forma de sufrir les pasaba lo que les pasaba. Entonces, claro, ¿cómo es posible que una señora haga una parálisis histérica, ¿no? Se llamaba así, ¿no? ¿Cómo que es posible que se le quede el brazo ahí y de repente aquel brazo volvía a moverse, ¿no? Por su gestión. Cómo esa palabra que hablaba Gorgias antes, ¿no? Es capaz de transformar el dolor más horrible en una gran carcajada, ¿no? Pues bueno, eso es el efecto sugestivo de la palabra, porque el ser humano está habitado por la palabra. Entonces una palabra convoca a la otra. La palabra del terapeuta convoca a la palabra del paciente y viceversa. Y en esa reciprocidad fue donde Freud dio con la clave. Se pasó de describir a escuchar. Entonces, le costó mucho escuchar, porque claro, escuchar la histeria de entonces, la burguesía de Viena, esas señoras metidas en corsés que se iban desmayando por aquí y por allá, debía ser enfarragoso. Me cuesta a mí en la consulta, según qué cosas, imaginar pues en esa época, ¿no? Sobre todo porque, ¿no? Aparentemente no había medios, porque la medicina decía, bueno, esto es inexplicable. De repente un ser humano se desvanece, se vuelve a despertar, pero no es epiléptico, ¿no? ¿Qué será, no? O luego estaban otro gran campo de estudio en esa época eran las neurosis de guerra, ¿no? Los pobrecillos que, sobre todo, pues bueno, la Primera Guerra Mundial, que fue tremenda, porque era una guerra cuerpo a cuerpo, y ahí murió gente a punta mano, y amputados, y paralíticos, y sifilíticos. Se juntaba ahí, había un batiburrillo de cosas, y bueno, de alguna manera, pues nace ahí la idea del trauma psíquico, el concepto de trauma.
cómo ese cuerpo que habla sin un lenguaje verbal, sin una articulación, sin una sintaxis, sin una gramática, sino que su habla es una foto fija de una escena de guerra que hace que quede paralizado, petrificado, y que cada momento en el que al recuerdo se evoca esa escena, ese cuerpo la representa. De alguna manera son en esa época, gracias a Dios ya no hay tantos, ¿vale? Tenemos mucha terapéutica ahora, antes no, antes había pabellones y ahí estaban, ¿no? Pero desgraciadamente, bueno, pues un poquito recogiendo lo que dice Mónica, ¿no? Lo del Eros y el poder, pues eran los soldados que venían de la guerra y quedaban así, eran estatuas vivientes que traían fotos o fotogramas de lo que habían vivido allí. Y eso lo representaban con el cuerpo, porque no tenían palabras para describir el horror. La histérica pues sufría de otro tipo de patología. No era la patología del poder, era el del erotismo o el de la sexualidad. Una sexualidad, entonces, en esa época, para la que la mujer no tenía vocabulario. Las mujeres no tenían un registro, no pertenecían a la misma dimensión del lenguaje que los hombres para hablar de sexo. No sabían, no se les contaba nada. Entonces les pasaban cosas y esas cosas, en todo caso, si se acercaban o se salían un poco del corsé en el que estaban metidas, pues a la mínima que pudiera ser aquello, un gesto, una mirada, un quejido lascivo, pues ya aquello era censurado, y desde la propia autocensura, pero también pues del contexto familiar en el que se vivía, donde el recatamiento, la norma y la moral pues era lo que mandaba. Entonces imaginaos, ¿no? Vivir en esa época, ser mujer en el siglo finales del XIX, principios del XX. Oye, ¿y que te pique ahí? Pues no te puedes rascar, no te puedes tocar. Y si te tocas y te gusta, pues peor. Es decir, claro, esa era la norma, esa era la cultura a la que hace mención también en la introducción Pau, ¿no? Una cultura que también impone, y una cultura que tiene sus límites. Y lo que viene, o lo que lo que intento pues traeros hoy aquí, es justamente eso, que si no hay palabras para describir lo que pasa, pasa. Nos pasa. ¿Dónde pasa? Pues no en el plano psíquico, sino en el corporal. Nos pasan cosas. Entonces aparecen dolores, aparecen temblores, aparecen sudores, aparecen flatulencias, aparecen muchas cosas, ¿no? Y ahí hay un campo muy bonito que es el de la medicina psicosomática, que llega a conclusiones dramáticas, porque claro, desde la terapéutica pues hay personas pues que al no tener acceso a esa palabra pues le cortan un trozo de intestino porque tienen colon irritable, ¿no? O ahora ya no, ahora ya hay técnicas no invasivas, pero cuando aprendía yo todavía psicología y psiquiatría en la carrera, todavía se hacían laparotomías exploratorias. Claro, porque la palabra del enfermo no da cuenta de lo que pasa, porque es que no tiene ese registro para poderse explicar. Y a veces, por falta de recursos, y muchas veces, que esto fue un poquito el aporte de Freud a la terapéutica médica. Cuidado, que Freud era médico y lo que quería era que los médicos, cuando menos, incluso los neurólogos, no sé si alguna tiene la gracia de ir a un neurólogo, pero no sé si escuchan mucho o poco, pero, ¿vale? La idea era que también la posibilidad de que el paciente hable se la tiene que permitir el que escucha. Entonces,
Pues claro, pues me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, pues abro y miro lo que hay dentro. Esto no es tan infrecuente. Todavía hay personas que pueden mostrar con cicatrices las cosas que dicen que les han pasado y luego de repente, pues bueno, pues por hartazgo y porque hay una cosa maravillosa creativa que ha planteado Mónica y Ricard, por una cosa creativa del propio psiquismo, que cuando por un camino no encuentra cauce, busca otro. Entonces, afortunadamente, aunque demasiado tarde muchas veces, pues estas personas se les diagnostica de trastorno somatomorfo. Vamos, como que su malestar psíquico lo traduce en el cuerpo y como en el cuerpo no hay nada, después de chequearlo 1000 veces, hacer mira analítica, radiografías y a veces abrirlo en canal y volverlo a coser, llegan a la consulta. Algunos llegan así, cabreados, porque, oye, que me han mandado aquí porque me dicen que no tengo nada. Bueno, tienes algo, algo te pasa, pero eso no lo han encontrado los médicos. Porque hay un problema en la medicina actual que aún le está costando mucho incorporar la subjetividad en la anamnesis, en la búsqueda de lo que le pasa a uno. Entonces, claro, ese criterio de objetividad, cuando estamos diciendo, o yo sostengo al menos, que el cuerpo habla, pero habla en un idioma que no está hecho de palabras, y en todo caso, escuchando, podemos llegar a entender algo, aunque no conozcamos ese idioma de repente, pues como los niños pequeños, que balbucean y a los 3 años cantan. Es decir, con un tiempito de terapia se puede llegar a escuchar en ese cuerpo que habla, ¿no? Pues por ahí ya voy contando cosas, ¿no? La diferencia entre un cuerpo, un organismo, un cadáver, ¿no? Y luego esa cosa del cuerpo. Ahora me voy a saltar del concepto de sufrimiento, que parece que todo el mundo, no sé si me habéis ido siguiendo, al concepto de cuerpo. Del sufrimiento quiero decir otra cosa, que es que no es solamente el sufrimiento, vamos a ver si lo puedo resumir, es la consciencia dolorosa de un malestar. Eso es el sufrimiento. El sufrimiento no solamente es la queja, el ay, es el saber que algo me pasa y el no saber qué me pasa. Y entonces ahí se instala el sufrimiento. El sufrimiento, por lo tanto, tiene una dimensión de conciencia de lo que ocurre y a la vez de inconsciencia de lo que está pasando. Es terriblemente frustrante, ¿vale? Y eso lo llama Freud síntoma. Y no lo llama síntoma desde el punto de vista médico, sino psicoanalítico. Es un saber no sabido por el sujeto. Es algo inconsciente que está emergiendo de aquella manera y hace pues, que pasen cosas. ¿Vale? Y esas cosas llevan a pasarlo mal, por el tiempo que se lleva y por lo penoso que es. Entonces cuando ya uno llega a la consulta. Pero uno no viene a la consulta ya con el síntoma, viene con la queja, viene con el ay. Y del ay hay otras cosas detrás. Pues en esa cosa del sufrimiento también hay que incluir, y hay que ya para ir finalizando la cosa del sufrimiento, pues una dimensión moral. De hecho, pues bueno, muchas veces es indistinguible y a veces medicalizamos sufrimientos morales. Pues si te echan del trabajo, no estás deprimido. Entonces estás jodido, estás indignado, sientes una terrible injusticia, ¿no? Pero bueno, eso se tiene que dar cuenta uno, porque lo que hemos dicho antes, si el repertorio con el que tomamos conciencia de lo que nos pasa está restringido, porque nuestro pensamiento y el lenguaje
no alcanza a poner nuevas palabras a eso nuevo que nos está pasando, pues al final pasan cosas, lo que hemos dicho antes, que cuando no sabemos lo que pasa, pasa. Y aparecen desastres, ¿no? Que es la consulta y las urgencias en psiquiatría, que cuando a la persona se le deja hablar después de que se ha intentado tirar por la ventana o que se ha tomado media caja de tranquimacines o se ha cortado varias veces los brazos, ¿no? Pues cuando hay un tiempo de reposo, de serenidad y de escucha, pues de repente eso deja de pasar, ¿vale? Hay un aforismo, una palabra, una frasecita, Lacan pues está lleno de frases que vienen a condensar muchas cosas, ¿no? Y una es que la palabra mata la cosa. Esa cosa que te pasa, si le pones palabras, se muere, deja de ser eficaz, deja de actuar sobre ti y tú estar supeditado a ese encantamiento que dice Gorgias sobre la razón, sobre la acción y sobre el sentimiento. Esa dimensión moral la tenemos inscrita en el ADN, que ya lo leí al principio, que es casi, bueno, es casi no, es bíblico, ¿vale? El hombre sudará el pan y morirá y volverá a la tierra porque polvo es y el polvo se convertirá. Aquí ya tenemos un buen reparto de tareas. Al hombre le toca eso, a la mujer casi nada. Parirá con dolor y su deseo será el deseo del hombre y estará supeditada a él, o sea, en la marinera. Es decir, no sé quién de los dos se lleva la peor parte, ¿vale? El tener una vida desgraciada y anclada a la materia, o pues el don más maravilloso que nos ha sido otorgado, que es el dar vida, pues te va a doler y además no lo vas a disfrutar, porque en todo caso lo que pasa dentro de ti no lo controlas tú, es el hombre el que manda, ¿no? Ahí ya vamos entrando en esa cosa del cuerpo, el cuerpo como materia, el cuerpo que se va deshaciendo, el cuerpo que sufre, ¿no? Que sufre moralmente, es que es un castigo, es que la verdad estamos aquí para sufrir porque nos han castigado del más allá. Bueno. Pero también en esta primer momento del Génesis, también estamos empezando a hablar de dos cuerpos. No hay uno. Hay uno que sufre porque tiene que trabajar y la otra que sufre porque tiene que parir y su cuerpo no es suyo, que es la mujer. Entonces, de repente, pues aparece algo que uno va descubriendo, que se descubre relativamente pronto, que es que el cuerpo es sexual, está sexuado y es mortal. Se cumple otra vez una doble paradoja, que es que somos portadores de vida, llevamos inscrita la muerte y la vida no nos pertenece, sino que tenemos la facultad de procrear, de dar vida, pero nosotros no, nuestro cuerpo se va a morir, es el propio proceso de vida que da vida a la vida. Y ahí hay una cosa que va más allá de nosotros, va más allá del individuo, es el enigma de dónde venimos. Venimos de alguien pues, que lo quiso, que lo deseó, que se juntó con alguien y dijeron, venga, pues mira, no pasa nada, pues hoy sin condón. Y de repente nacimos, ¿vale? Y quizás quisieron que naciéramos, o quizás no. Quizás durante esos meses de embarazo fue una desgracia para la que nos portó dentro. La cosa es que es un misterio para Freud, que era, pues así también tenía formas muy bonitas de describir, ¿no?, lo que veía y sus intuiciones, pues cómo las iba relatando, porque al final la obra freudiana pues es un ejercicio de empirismo, de observación de lo que pasa en la clínica, desde una disciplina que se basa en el no saber. O sea, yo me pongo delante de alguien y yo no sé lo que le pasa al otro, me lo tendrá que contar. Entonces,
de ahí pasan cosas en esa interacción, ¿no? Entonces, pues desde esa recopilación de datos y desde su propia forma de ver las cosas, pues tenía intuiciones y visiones brillantes de, pues por ejemplo, la idea, pues eso, de que ya de niños albergamos en nuestro interior esa curiosidad, ese deseo de saber y ese terrible y continuo martilleo que hace el niño cuando ya empieza a hablar, de dar por saco, de preguntar por qué, ¿no? Quiere saber, el niño quiere saber. Y una de las cosas que más le fascina, porque es imposible, porque nadie tiene respuesta, es de dónde venimos. El hecho biológico no acaba de dar con la clave. Y si lo diera, bueno, cosas pasarían, pero no lo da. El hecho espiritual tampoco da con la clave, pero bueno, alguno nació por obra y gracia del Espíritu Santo, pero no es lo habitual tampoco, ¿no? Pero hay algo de las dos cosas y los papás no tienen ni idea cómo explicar esto a los niños. Pueden explicar hechos biológicos, pero el niño dice, esto no me interesa, esto yo hago así y ya lo he visto en TikTok, quiere decir que no, que les preocupa otras cosas, ¿no? Y otras cosas es esa curiosidad, ese deseo de saber, pero ese placer que da el descubrimiento. Porque el primer territorio que conquista el niño en su aventura de saber es el territorio de su piel, de lo que le pasa, de las cosas que pasan por el cuerpo, de lo que entra, de lo que sale, de lo que quema, de lo que pica, de lo que deslumbra, de lo que se ve, lo que se oye, ¿no? Toda esa sensualidad, toda esa cosa que se mueve y que fascina, la va conquistando con las palabras, va poniendo nombres, o cuando no lo sabe los pregunta. La mamá y el papá pues van nombrando, ¿no? Pues esto es la mano, esto es el pie, y jugando, y en el bañito y a la hora de poner el pijamita, pues el niño descubre su cuerpo. Lo descubre, lo reconoce, se regocija cuando se ve delante del espejo en un momento determinado, que es crucial en el desarrollo del psiquismo, que es, pues eso, el momento en el que el niño se reconoce en el espejo y sabe que esa imagen me representa. No soy yo, pero soy yo. Entonces ahí pasamos de ser un cuerpo, de ser una especie de masa llena de mocos, cacas y llantos, que es el bebé en los primeros meses, que no articula, que no se tiene en pie, ¿no? Que es en todo caso pues una especie de masa de pan que hay que ir pues moldeando, girando, ahora lo pongo de lado, ahora lo pongo del otro lado, ahora lo meto en el horno, ahora lo saco del horno, ¿no? Esa cosita, pues de repente, eso que es, ya uno pues es cuerpo, ahí hay algo ontológico, ahí es cuerpo, pero no para uno mismo, es cuerpo de la mamá, que la mamá lo cuida y es mi niño, y lo adora, le encanta, y ese cuerpo es mío, ¿no? O sea, ese bebé todavía no tiene conciencia de sí, sí que es cuerpo, pero de otra persona, es un objeto de momento, ¿no? Y cuando el niño es, en tanto que sujeto, es cuando tiene. Entonces esa cosa del ser y del tener es interesante, ¿no? Pero el tener cuerpo, básicamente, tiene que ver con el dominio que uno empieza a gobernar un poquito lo que entra y lo que sale, y lo que tocan y lo que no tocan, y ese niño de repente pues vomita, escupe la papilla, se hace caca cuando toca, cuando no toca, ¿no? Entonces ahí empieza a haber un control gozoso y agradable de las cosas que a uno le pasan en el cuerpo. Es un alivio descubrir que, no sé, que puedo ir al baño y hacer caca. No sé si lo habéis pensado nunca, pero si estáis un mes estreñidos, sabéis qué es ir al baño y de repente decir que me he liberado, ¿no? Eso
lo descubre el bebé y es terriblemente placentero, ¿vale? Por lo tanto, la conquista del cuerpo por parte del niño es todo un ejercicio, una pequeña guerrilla, una avanzadilla en todo ese territorio que primero ha sido objeto de deseo y objeto de cuidados de la madre, y de repente empieza a haber límites y separación, ¿no? Empezamos, de repente ese niño ya hace así, mamá no, ¿eh? Y ese niño ya empieza a manipular lo que le rodea, y en esa manipulación descubre cosas que le pasan, que le gustan, que las disfruta y que como molan, pues se dedica a ello, ¿vale? Lo llama Freud en relación a las pulsiones, en relación a los instintos, un momento en el que el niño es un polimorfo perverso. Esto, claro, cuando lo dijo a principios del siglo XX, en un auditorio lleno de neurólogos y de médicos, pues casi le tiraron lo que tenían en la mano. Como que el niño es un niño inocente, el niño es una almita divina de Dios que es bueno por naturaleza. No, al niño le gusta tocarse, al niño le gusta rozarse, al niño le gusta darle ahí a la lengua. Entonces, claro, y además que todas esas cosas, dice Freud, ¿no?, son la preparación para algo maravilloso posterior, que es llegar a encontrar a otro ser humano, disfrutarse el uno del otro, y gracias a eso seguimos continuándonos como especie generación tras generación. Vamos a decir, de alguna manera, que somos guarrillos y al final nos queremos. Y esto, claro, claro, esta visión por fuera de la moral y de la norma de la época, pues es terrible describirla, pero es que es lo que es. Entonces ahí es cuando muchas veces a Freud se le ha tachado de pansexualista. Todo sexo, no, todo sexo no. Todo al final, en todo caso, como individuo, si tiene que haber algún final o alguna finalidad en el individuo, es procrear, pero no como un acto egoísta del individuo, sino como especie. Cuando generalizamos, no el caso por caso, sino la humanidad, pues tiene que gustarle el olor a sudor, el mal aliento, tiene que gustarle los fluidos, algo tiene que tener eso atractivo dentro de lo impúdico que puede sonar para que de ahí pueda salir un bebé. Y esa es un poco la justificación que yo intento hacer y salvar un poco a Freud de que dicen que solo piensa en sexo. No. En todo caso, todo sí puede ser reducido a una mecánica pulsional. Digamos, como comentaba Mónica, desde otra lógica o desde otro vocabulario, algo que es irremediable, que es que estamos gobernados por los instintos, en el ser humano están adulterados por el lenguaje. Entonces ya no son instintos, ya no es el gatito que se lame el culete o el ciervo que se pone a berrear, es algo más sofisticado, pero que tiene en ese punto de partida algo que es inevitable, que es que el organismo manda, ¿no? Hay otro aforismo de eso, que es la anatomía es el destino, ¿no? Esa cosa que dicen, bueno, en su momento cuando se hablaba del final de un análisis, ¿no? De decir, bueno, ¿cuándo llega un hombre o una mujer a poder decir he terminado mi proceso terapéutico, ¿no? Pues llegaba a la conclusión que sacada de contexto parece muy reduccionista, pero en definitiva es aceptar las normas, los límites y de lo que uno está hecho. Entonces, para el varón, el varoncito heterosexual de la época, era, pues bueno, pues tolerar el miedo a la castración, ¿no? Esa cosa de la castración, ¿no?, que se ha hablado mucho en psicoanálisis, que es una castración simbólica, ¿vale?
bueno, que da miedo, que si la castración es real, creo que a mí ya me duele pensarlo, ¿no? Pero tiene que ver justamente con la vida anímica del individuo, ¿no? Y en la mujer es pues también tolerar y hacer habitable dentro de ella su insatisfacción por haber nacido castrada. Entonces, esa cosa de la envidia de pene que se dice que es el final del análisis para una mujer. Esta cosa tan anatómica es reinterpretada y reescrita con otro vocabulario, porque ahora, pues 120 años después, pues no nos dice nada esto. No nos dice nada porque vivimos en otra cultura donde hay menos censura, donde ahora el debate justamente es al revés. Que hoy mismo en la tele estaban explicando que qué hacemos con los teléfonos móviles, que los niños de 10 años ya ven porno. Claro, hemos pasado de una censura de niño no te toques, que te meto en la cama como una momia, a niños que le dan al móvil y saben más de sexo que sus padres, ¿no? Entonces, cambiada la época, movida, vamos a decir, ese telón, ese tupido velo que es la censura, el inconsciente es distinto, se manifiesta de formas diferentes y ocurren fenómenos distintos en los sujetos de ahora en relación a las histerias de hace 200 años. Ahora ya, pues efectivamente, no existe la histeria, ya no existe, no se diagnostica, pero bueno, hay hombres y mujeres intensos, ya está, no le damos más importancia, son muy intensos algunos, pero en la tele queda muy bien, porque claro, la tele como es un entretenimiento y aquello todo es tan magnífico y en 3 minutos lloran, ríen, se pelean con el novio y se reconcilian, pues esto en la tele funciona y además distrae, hace compañía y son personajes. ¿Vale? Las neurosis, básicamente, que se describían entonces, pues ahora se podrían hablar, pues neurosis de carácter, o se podría decir trastornos de personalidad, o se podrían llamar, pues eso, trastorno del control de los impulsos. Hay muchos nombres para hablar de lo mismo, ¿no? Porque efectivamente el sexo ya no asombra a nadie y por lo tanto el vocabulario sexualizado para hacer entender cuáles son los conflictos psíquicos que hacen que las personas estén mal, pues no tiene mucho sentido hablar de eso. Sin embargo, eso sigue ocurriendo. El conflicto está dentro de cada uno. Por todo lo que ya habéis visto que está pasando. Es decir, el niño pues, es una bolita de pan sin amasar, luego tiene el cuerpo, luego descubre que disfruta de tener ese cuerpo y bueno, en ese proceso de ir caminando tiene que tomar decisiones. Y esas decisiones siguen siendo igual de problemáticas ahora que antes. Antes no había mucho más remedio que elegir, para reducir a lo bestia, Incluso no lo decidías tú, porque si eras el mayor te heredabas la casa, si eras el segundo pues te ibas a la universidad y el tercero cura. Y si eres mujer pues o cuidas a la casa o te casas. Vamos, no había mucho más. Bueno, y si te escapas, pues bueno, vida disoluta, ¿no? Las elecciones venían casi como impuestas por la propia cultura. No había libertad, entonces lo que había era represión y el inconsciente era el reflejo de una personalidad reprimida. Ahora es al revés. Ahora lo que tenemos es un exceso de libertad para elegir, pero ¿elegir qué? ¿No? Elegir, bueno, es que se puede elegir de todo, ¿no? Se puede elegir todo. Y de hecho, no hay nada que decir al respecto. Es decir, el psicoanálisis ahí, ni mu. Esto es cómo funciona ahora la sociedad. Nosotros nada tenemos que decir de que haya o no haya, pues antes había hombres y mujeres, pues ahora hay como todo un repertorio de posibilidades. Hay hombres y mujeres cis o trans, homosexuales,
heterosexuales, asexuales, hay personas que no son binarias, ¿no? Que no se identifican ni con un género ni con el otro, en fin, ya simplemente hablando de la elección, la posibilidad de elegir esa cosa que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver de alguna manera con cierta satisfacción en la vida, que es, bueno, querer y que te quieran. Que haya alguien, un partener, una pareja, o parejas, o tríos, o lo que sea, pero al final que haya un vínculo con personas donde haya afecto, donde se pueda expresar no solamente el sentimiento, sino el cuerpo libremente en esa interacción gozosa que es pues pasárselo bien. Y eso, esa amplitud que hay ahora en el repertorio, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la cultura. Las palabras que tenemos ahora para describir determinadas cosas, pues justamente nos permiten que todas estas cosas sucedan. Porque esos acontecimientos, claro, esto es una de las críticas que se hace, por ejemplo, a por qué se habla ahora del fenómeno trans, por qué ahora hay transexuales y antes no había. No es que no hubiera, es que si no hay una palabra que represente y permita que haya una imagen o un semblante al que identificarse, a lo que uno le pasa no lo puede ver, entonces le pasan otras cosas. Le pasaban otras cosas. Ahora estas otras cosas, cuando escuchamos los testimonios de personas pues, que en un momento dado salen del armario o dicen pues me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, pues va por ahí los tiros. Ahora hay palabras, hay referentes y hay imágenes, hay cuerpos por ahí paseándose que cuando se inscriben y hacen lazo social, cuando se mueven por el mundo y dicen quiénes son, pues utilizan un vocabulario que todo el mundo puede entender ahora, más allá de cuestiones legales y normativas, más allá, que creo que es importante también el concepto de más allá, justamente porque la palabra va más allá. Es lo maravilloso de la palabra, la metáfora, ¿no? Va más allá, hay un momento que se desparrama. Entonces, en esa evolución del vocabulario para describir el sentir y el sentirse, pues personas van tomando decisiones. Hay algo ahí también importante, luego quizás se entrará a formar parte del debate, pero que tiene que ver con la elección. Hay una cosa un poco siniestra, un poco dices, pero no acabo de entender esto, ¿no? Al menos a mí me costó también en mi proceso, ¿no? Que es que hay elecciones que son inconscientes. Y esto quizás es lo que la sociedad se ha olvidado de los aportes que ha podido hacer el psicoanálisis en la sociedad que nos toca vivir ahora. Creo que es una lección que los psicoanalistas tendrían, de alguna manera, que reivindicar o que recordar, cuando menos, que tiene que ver con que hay elecciones inconscientes. Cuando digo que en un momento dado el niño, 3, 4 años, descubre de una manera, pues de aquella manera, cada uno la suya, algunos os acordaréis, si habéis hecho terapia os acordaréis, algunos habéis caído en esa cosa de que se dice la amnesia infantil, porque olvidasteis lo que os pasó cuando erais pequeños, pero en algún momento descubristeis que papá no es igual a mamá, que el cuerpo de papá no es igual que el de mamá, o el de María no es igual que el de Pedrito. Entonces hay como una serie de categorías que tienen que ver con lo sexual y luego tiene que ver con el tema de la muerte y el origen de la vida, ¿no? Entonces, frente a estas encrucijadas que nos colocamos en ese primer narcisismo, ¿no? En ese primer ideal que yo rey, el niño rey, ¿no? El narciso, ¿no? El mito de Narciso, ¿no? Ese niño o niña completo,
perfecto, ideal, ¿no? De repente descubre que no, o que tiene o que no tiene, y que va a morir. Entonces, claro, frente a esa doble encrucijada, que además la reconoce no por sí mismo, sino porque descubre que hay semejantes, que no está solo, que él es uno más. Entonces, ahí hay que bajar un poquito los humos, ¿no? Uno descubre que es que soy uno más, que en la clase hay 30 niños más. Entonces, pues cuando eso se va operando dentro de esa cabecita del niño, el niño tiene que tomar partido, tiene que elegir. Y en esas elecciones, ahora nos ha tocado vivir una época donde hay más variedad, porque no hay censura. Por lo tanto, a veces, antes se recriminaba al niño de no te toques que te saldrán granos, ¿no? O no digas esto porque esto no es de niñas, o siéntate así porque si no eres una cualquiera, ¿no? Ahora, la elección que ya se está empezando a gestar, esas decisiones que se están gestando ya en esos primeros momentos, hablo de 3, 4, 5 años, son calificadas de capricho, de niñería, y ahí estamos lastimando a un niño, ¿vale? Le estamos coartando sin llegar a censurar, pero generando confusión. Cuando eso es un proceso absolutamente normal, natural, del desarrollo, vamos a decir, psicosexual del infante. Y esa elección es inconsciente, nos guste o no. Hay testimonios maravillosos, tenía uno, pero no lo voy a leer porque ya voy terminando, que es que uno puede dar cuenta de todo eso si entra en un proceso terapéutico y puede descubrir qué cosas y qué factores en la vida le han determinado a que, bueno, pues una decisión detrás de otra, uno ha ido pues perfilando, cosiendo y separando lo que voy a ser yo de lo que no soy yo. Y en ese proceso de ir construyendo una personalidad, ya se están tomando decisiones, de nuevo, insisto, inconscientes, que en un momento dado del desarrollo y de madurez del individuo, uno podrá dar cuenta de quién es, y de lo que hace y de lo que no quiere hacer. Y ese paso de poder, vamos a decir, autorizarse, no es una cosa que venga dada a los 15 o a los 16 o a los 30 o quizá nunca. Entonces, el tema de las prisas y el tema de los caprichos es lo que quizás la sociedad tendría ahora que empezar a cuestionarse de si podríamos intentar contemplarlo de otra manera. ¿Por qué todo esto? Pues para sufrir menos. Bueno, y así termino.